Bienvenidos al curso de Histología Básica y Avanzada. Toca observar el tema de sistema nervioso central. Si bien pudimos haberlo analizado en el tema de sistema nervioso o tejidos nerviosos para empezar, el sistema nervioso central es mucho más complejo de lo que nosotros creemos y mucho más complejo de lo que podemos abarcar tan solo leyendo un solo libro de anatomía. De hecho, existen libros únicamente de neuroanatomía para abordar este tema. Y se podrán dar cuenta, si investigan en cualquier libro de histología, o sea, no hay como tal un libro de histología que solamente hable de neuronas. Realmente no lo hay. El único que existe es el que se realiza en las publicaciones de hace bastantes años por el señor Ramón y Cajal, su precioso libro. Es de los pocos libros dedicados exclusivamente a la neurohistología, ni siquiera neuroanatomía. Bien, entonces, hablando solamente del sistema nervioso central, vamos a abarcar algunos órganos, como es el cerebro, el cerebelo, la médula espinal y los ganglios sensoriales. Bien, comenzaremos con los ganglios sensoriales. Estos son una conglomeración de cuerpos neuronales. ¿Sí? Habíamos analizado que los nervios periféricos eran conjuntos de axones. Los somas estaban en el sistema nervioso central, evidentemente, ¿no? Sin embargo, los ganglios sensoriales son conglomeraciones de estos somas y se encuentran fuera del cerebro. Bien. También los vamos a poder encontrar como ganglios simpáticos, ganglios parasimpáticos. Sin embargo, pues es evidentemente histológica la misma estructura. Ahora, hablando de los ganglios sensoriales, vamos a encontrar que están divididos en dos tipos. Posteriormente los vamos a abordar. Los sensoriales y los motores. Bien, dentro de los sensoriales vamos a encontrar que estos vienen de raíces nerviosas de los nervios espinales. O sea, prácticamente tienen que ver con sistemas muy complejos que vienen de vías ascendentes y descendentes. Las mismas tienen ganglios en la raíz nerviosa. Esto quiere decir que están en una raíz meramente central, ¿sí? O sea, bien, los ganglios pueden estar periféricos, pero normalmente se encuentran en el eje central del cuerpo, o sea, periféricos a la columna vertebral o pegados en la columna vertebral en los diferentes compartimentos, ¿sí? Sea en la caja torácica, sea en la pared abdominal, pero se encuentran en esa zona alidaña, ¿sí? No están tan alejados, y no lo vamos a encontrar en los dedos de las manos, un ganglio sensorial, no, por supuesto que no. Vamos a encontrar terminaciones nerviosas, pero el ganglio como tal, no. Imagínense qué comprometedor sería tener ese tipo de sustancias, bueno, de células tan importantes en un lugar tan expuesto como son los dedos, tan expuesto a la hipoxia, por supuesto. Bien, ahora, estos ganglios sensoriales se derivan también de los pares craneales, ¿sí? Hablar de pares craneales es también meternos en un mundo muy complejo, pero en pocas palabras, esos pares craneales se menciona que son de 11 o 12, incluso algunos mencionan que son hasta 13, empezando por el 0, ¿verdad? Pero, sin embargo, los que reciben el tipo de ganglio sensorial son el par craneal número 5, 7, 8, 9 y 10. O sea, son prácticamente los que se encuentran inervando la cara, o sea, la sensorial de la cara, de la parte del oído externo, de la lengua, de la parte de la faringe y laringe y por supuesto del cuello, ¿sí? Llámese músculos espinales o sensaciones del cuello. Y por último el 10, que es el vago, pues toda la inervación sensorial que se encuentra dentro de las vísceras. Bien, ok. Estas son unipolares, esto quiere decir que solamente tienen una proyección general en su cono axonal, y de ahí se va dividiendo, como ya lo habíamos observado en la clase del sistema nervioso, bueno, de tejido nervioso. ¿Ven? Esos ganglios sensoriales son grandes y se encuentran en grupos en una zona periférica. ¿Bien? Tienen células satélite en su periferia, por lo tanto están rodeadas las neuronas. Bien, como lo podemos ver aquí en la imagen. Las neuronas están envueltas por estas células aplanadas, que son células satélite, que las protegen las envuelven, como si fueran una especie de oligodendrocitos, ¿sí? Más o menos, pero no generan mielina, ¿sí? Algo importante, solamente las protegen del medio en su periferia, sobre todo para aislar como tal las conducciones nerviosas, ¿sí? No tanto como para protegerlas, sino para aislar las conducciones. Bien, en su periferia, por supuesto, vamos a tener en algunas zonas, tejido conectivo. De este tipo de tejido conectivo por lo general es laxo. Bien.
En este corte podemos ver las manchas eosinofílicas, que en este caso son estas, son los núcleos. ¿Sí? Son las neuronas sensoriales, o en este caso las neuronas ganglionares, ¿no? Reciben su nombre de neuronas ganglionares porque se encuentran en el ganglio. Bien, ahora, los otros ganglios que vamos a tener, además de los sensitivos, van a ser los ganglios autónomos, los que les mencionaba que podrían ser simpáticos o parasimpáticos y que por lo general sí tienen una morfología multipolar, a diferencia de las unipolares que veíamos en el sistema nervioso simpático, sensorial, ¿sí? Como estos solamente tienen una función que es dar como tal inervación a diferentes grupos, pues está multipolarizada, y la otra solamente recibe o envía, ¿sí? Por lo general casi siempre reciben, por eso son sensoriales, son aferentes, reciben la información de la parte periférica. Bien, lo que les mencionaba, pueden ser simpáticos o parasimpáticos y por lo general envuelven o inervan conjuntos de músculo liso o de glándulas. Bien, entonces estos tienen una gran importancia, sobre todo en el sistema no regulado de manera directa, o sea, no tienen como tal una dependencia del sistema nervioso central, por eso se le llama ganglios autónomos. Ellos como tal son pequeños cerebros distribuidos en diferentes órganos. El más conocido de estos pues son los del sistema simpático, los del sistema del sistema autónomo. El sistema nervioso entérico es uno autónomo. Bien, estos ganglios, a comparación de los que se encuentran en el sensorial, son más pequeños, tienen fibras amielínicas. También pueden tener en su interior células satélite muy abundantes y por supuesto van a tener neuronas, cuerpos neuronales con sustancia de Nissl, o sea que tienen gran retículo endoplásmico rugoso. Bien, ahora estas, a diferencia de las ganglionares, las células también son más pequeñas, las neuronas son un poco más pequeñas y su citoplasma es menos prominente. Incluso solamente vamos a poder observar, como lo ven aquí en esta imagen, el mero núcleo con un nucleolo prominente. Bien, pasamos ahora a la parte de la médula espinal. Esta es tal vez el órgano de los más complejos que vamos a poder observar en neuroanatomía porque tiene diferentes niveles de corte, ¿sí? Un corte, digamos que a nivel del puente del encéfalo, tiene cierta morfología. Un corte a nivel de las espinas torácicas o cervicales va a tener diferente morfología porque los haces y fascículos que van tanto descendiendo como ascendiendo varían de morfología según pues las estructuras que van a estar inervando. Y en este caso hay mucha variabilidad en cuanto a su composición, ¿sí? Pero no en cuanto a su estructura, ¿sí? Vamos a ver que esta está uniformemente constituida por materia gris y por sustancia blanca. La sustancia blanca de manera general va a estar en la parte periférica, o sea, estas zonas de acá son sustancia blanca y la de adentro, lo que se parece una mariposita, es la sustancia gris. Y de hecho, cada una de estas recibe el nombre de astas anteriores y astas posteriores. Bien. Sin embargo, pues para términos histológicos no está de más revisarlas y notar cuál es la integridad histológica de cada una de ellas. En la materia gris vamos a encontrar, por supuesto, cuerpos axonales. Bien, entonces en esta zona de acá de la mariposita, de los cuernos, ¿sí? De las astas, vamos a encontrar estas neuronas, ¿sí? O los somas de las neuronas y también algunas dendritas y axones. La mayor parte de estos axones son amielínicos. Bien, por eso es que la constitución lo permite. Ahora, la parte de la sustancia blanca tiene todo un conjunto de fibras mielinizadas. Y de hecho, de manera general, en la zona de la sustancia blanca no hay somas, ¿sí? Por eso es que están bien delimitadas y sobre todo bien protegidas. Se menciona que también las neuronas que se encuentran en la sustancia gris pues son de las más complejas que pueden haber porque incluso sirven en función del arco reflejo, ¿sí? No es necesario que suba como tal la información al sistema nervioso central que llega del periférico, sino que incluso entre estas mismas dan una respuesta inmediata en el caso de que sea necesario, de ahí los reflejos que todos conocemos. Bien. Los núcleos, no solamente en médula espinal, sino en todo el sistema nervioso central, vamos a llamarle a cuerpos celulares de neuronas, ¿sí?
¿Por qué les menciono esto? Porque de manera general los cuerpos están en la sustancia gris y los axones en la sustancia blanca. Sin embargo, hay zonas, por ejemplo en esta imagen, que podríamos tener aquí un conjunto de axones. Sí, no es que existan, es por ejemplo. Entonces, en esta zona hay somas, ¿sí? Alrededor de axones. Entonces, donde hay un grupo de somas en el sistema nervioso central en la sustancia blanca, se le va a llamar núcleo. Bien. Entonces, en el cerebro igual tenemos materia gris y sustancia blanca. Si en una parte de sustancia blanca encontramos cúmulos de somas, le vamos a llamar a eso núcleos, ¿sí? De ahí lo de los núcleos pedunculares, los núcleos basales precisamente, que están rodeados de sustancia blanca. Sin embargo, ahí hay somas neuronales, ¿bien? Ahora, el tracto le vamos a llamar a los conjuntos de axones que se van a encontrar dentro del sistema nervioso central y en este caso en la médula espinal en la sustancia blanca, ¿sí? Entonces un tracto puede estar constituido por un grupo de axones que van, por ejemplo, en este caso, que van hacia la pierna, por ejemplo, o en este caso, que van hacia el lóbulo occipital desde las vías ópticas, por mencionarlo, no es que lo existan, hay muchos tractos que son de un interés individual que son complejos de estudiar, ¿bien? Y por último también vamos a encontrar tractos en los fascículos, en los leminiscos. De hecho son sinónimos, fascículos y leminisco es una forma de sinónimo de decir prácticamente lo mismo, que son un conjunto de axones que van envueltos, digamos, en una misma vaina, que van hacia un mismo lugar. ¿Bien? De hecho, la nomenclatura en neuroanatomía lo prefiere llamarle leminiscos, ¿sí? Y por último, los pedúnculos también están constituidos por tractos de diferentes axones que van en una misma dirección o hacia áreas más o menos regulares en una misma dirección. Bien. Y esto es lo que les mencionaba. No vamos a abordar cómo se llama este tracto o este tracto. ¿Sí? De manera general tienen un nombre propio. Incluso estas áreas tienen un nombre propio según al nivel del corte en el que estemos. Pero eso escapa demasiado a la clase en la que estamos abordando. Sin embargo, no está de más mencionar, ahora sí, las características histológicas, dentro de las cuales, como les había mencionado, estas zonas de acá que corresponderían a la sustancia blanca, aunque aquí se ven un poco más basófilas, corresponden únicamente a axones, ¿sí? Que en este caso, pues a los tractos está ahí bien distribuidos, ¿no? Y corresponde precisamente a los axones que van en este corte, están cortados de manera transversal, ¿sí? Bien. Igual en estas zonas de por acá, todo eso corresponde a los tractos de sustancia blanca. Bien, y en el centro vamos a tener sustancia gris. Esa sustancia gris está vista en esta forma, ¿sí? Estas neuronitas van a estar descansando en esa parte. Bien, en la parte central de toda la médula espinal vamos a tener un espacio circular, cilíndrico, si lo quieren ver de esta forma, que va a abarcar prácticamente toda el largo de esta médula espinal y que incluso va a llegar a conectar con los ventrículos cerebrales y también con algunas estructuras profundas, ¿sí? Como el espacio subaracnoideo y también con en pocas palabras, con el líquido cefalorraquídeo. De hecho, dentro de esa estructura va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo, muy, muy aparte del que va a estar en la periferia, ¿sí? Que va a estar secretado por esas zonas. Bien, entonces, a partir de estas estructuras vamos a tener que también hay algunas envolturas del sistema nervioso y ahorita las vamos a abarcar. Entonces, en la parte de la sustancia gris vamos a encontrar, además de las neuronas, la sustancia propia de la neuroglía, ¿sí? Los astrocitos, los oligodendrocitos, los astrocitos, aquí están, las células de la microglía y por supuesto abundantes vasos sanguíneos entre ellas, ¿sí? Por aquí está otro vaso sanguíneo. En el caso del cerebelo, es de las estructuras un poco más complejas en su estudio y también de las más complejas en su funcionamiento. Sin embargo, vamos a analizar únicamente las cosas visibles en histología, ¿bien? La fosa craneal
posterior es la que alberga el cerebelo. De hecho, está constituida en una cisterna bien compartimentalizada por tejido conectivo denso regular, que son las hoces, en este caso la hoz del cerebelo. Tiene un techo que está cubierta por otra hoz que separa el cerebro del cerebelo de manera directa, ¿sí? No es que no tengan conexión, sí hay conexiones, hay neuronas que atraviesan estructuras específicas, pero el cerebro y el cerebelo no se tocan y no están rozados, no se tocan de forma directa. Bien, está constituido por materia gris y también materia blanca. Asimismo, ya vimos que su núcleo está constituido por 4 núcleos: el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el fastigio o fastigial. Bien, y por otro lado, todo lo demás, la mayor parte del cerebelo es sustancia blanca, ¿sí? Que no es otra cosa más que lo que habíamos visto: abundantes tractos o abundantes conjuntos de axones que van a interconectar áreas del cerebelo con áreas del cerebro, por supuesto, y también en algunas ocasiones con la parte del mesencéfalo. Bien, en la materia blanca vamos a encontrar los núcleos centrales, los pedúnculos y el velo medular. La corteza del cerebelo es una de las más fáciles de estudiar porque es evidentemente una que se divide muy fácil, ¿sí? Y solamente vamos a encontrar 3 capas, ¿bien? La más fácil de reconocer va a ser la más externa, que es la molecular. Esta molecular se dedica a tener todas las conexiones nerviosas entre axones. Eso quiere decir que los axones llegan a esa capa y se empiezan a interconectar entre ellos en ese lugar, ¿bien? La siguiente capa es no es oficialmente una capa, sino que más bien es un estrato donde van a estar unas neuronas muy grandes, de hecho las neuronas más grandes del sistema nervioso central, que son las células de Purkinje. Estas células de Purkinje son las más bonitas de ver al microscopio, con técnicas especiales, por supuesto, porque son las más arborizadas, ¿sí? Eso quiere decir que tienen su núcleo y por arriba, de que es donde se van a ir ramificando, asemejan un árbol. Se ven espectacularmente bonitas y son de las más complejas que tiene el sistema nervioso central en su existencia, ¿bien? Y son de las más grandes, ya les había mencionado. Estas celulitas se encuentran en el intersticio o en la línea media o en el limbo, por así mencionarlo, entre la capa de la granular y la capa de la molecular, siendo unas estructuras fácilmente reconocibles dentro de la misma. Y por último tenemos la capa granular. Esta, que no las engañe su nombre, tiene muchas morfologías celulares. Sin embargo, son invisibles a la microscopía, bueno, a la tinción clásica, las tinciones por meros colorantes. Si lo tiñéramos con tinciones específicas para axones, veríamos la abundante morfología que hay. Pero con hematoxilina y eosina no vamos a ver más que abundante cantidad de núcleos. Y por eso se le puso granular, porque hay muchos núcleos alrededor de las mismas y son indiferenciables prácticamente. Reciben nombre de células en canasta, células de Cajal, células de Ludaró, infinidad de nombres por la morfología. Pero en hematoxilina y eosina no se pueden distinguir. Lo que les mencionaba, hay células de Golgi, células estrelladas, células en cestas, células granulares. Las células de Purkinje sí las vamos a poder reconocer, pero las demás prácticamente son iguales a la microscopía con hematoxilina y eosina. Bien, ahora, dentro de toda esta capa de corteza, vamos a encontrar todas las células de la neuroglía. Vamos a encontrar astrocitos, oligodendrocitos, microglía y también, pues por supuesto, células del sistema de la irrigación, o sea, endoteliales. Bien, ahora, esto solamente es en corteza. Corteza, vamos a decirle ahora materia gris. Debajo de esa corteza ya no va a haber materia gris, va a ser sustancia blanca. Esa sustancia blanca se va a conformar por muchas cantidades de fibras, que en este caso se les llama musgosas y trepadoras, que van a llegar o van a salir de esta estructura. Bien, las trepadoras por lo general son las que van llegando y las musgosas son las que van a ir diferenciándose hacia eferente. Bien. En la microscopía lo vamos a ver con lo que les mencionaba, es de los órganos más fáciles de reconocer porque las capas de la corteza son muy fáciles, muy reconocibles. Esta que está aquí o que está aquí, ¿sí? Esto de aquí es un pliegue de la misma corteza, ¿sí? Una dentación, y toda esta estructura de acá es la capa molecular.
Sí, si se dan cuenta ahí no hay hay muy pocas estructuras celulares, pero corresponden a oligodendrocitos. Acuérdense que en esta zona solamente iba a haber axones, no hay somas. Bien, después tenemos una serie de células grandotas, ¿sí? Que están aquí, que son las más fáciles de reconocer y que les mencionaba son las células de Purkinje. Como les digo, no es que sean una capa, es que están en el limbo de esa estructura donde está la molecular de la granular. Y por último, por supuesto, está aquí la granular. Si se dan cuenta, está constituida por muchas cantidades de células que pues en este caso son núcleos, ¿bien? Y por acá arriba, esas estructuras que estamos viendo de aquí es la pía madre, ¿bien? Las paquimeninges que están recubriendo como tal a la corteza cerebelar. Bien, y aquí un acercamiento con microscopía. Esto de aquí es la capa molecular, esto de aquí es la capa granular y estas de acá son las células de Purkinje. Si se dan cuenta, son enormes. Bien, las de aquí la mayor parte son oligodendrocitos, pero también puede haber astrocitos, sobre todo fibrosos. Bien, se menciona que en estas estructuras también puede llegar a haber algunas neuronas de tipo encesta, que son las que hacen interconexión entre cada una de las fibras de las neuronas de Purkinje. Bien, y como pueden ver, aquí cada uno de estos núcleos que podemos ver en esta zona son neuronas y también pues van a ir incluidas algunos astrocitos que van a estar ayudándoles a sobrevivir, por supuesto, pero son irreconocibles con hematoxilina y eosina. En esta zona donde hay un poquito más de eosinofilia respecto a esta, corresponde precisamente al inicio de la materia blanca o de la sustancia blanca, ¿sí? Ahí ya no hay tantos somas y si no hay más axones. Muy bien. Por último, vamos a abordar a la corteza cerebral. Esto lo veremos en la siguiente sesión para que no se haga tan pesado estudiar el sistema nervioso central. En un momento nos vemos.